Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de análisis y debate deportivo en Teleturquino. Este es su programa Penúltima Palabra y hoy vamos a conversar sobre la escuadra de los domadores de Cuba del boxeo, que recientemente nos representaron en el Campeonato del Mundo que tuvo lugar en Tashkent y que obtuvieron un excelentísimo cuarto lugar. Este será el tema de nuestro debate de hoy. Quédese con nosotros este programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Como ya les decíamos al principio, vamos a hablar sobre los domadores de Cuba que llegaron a un cuarto lugar con excelentes resultados y otros no tan importantes. Hoy vamos a conversar sobre eso. Primero, la sede y la organización de este evento. ¿Qué crees que pudo suceder y qué se pudo haber cambiado? Bueno, en primer lugar, una sede con mucha tradición. Uzbekistán es uno de los países que más tradición tiene en el boxeo y en la actualidad goza de un estado de salud impecable y se vio en los resultados finales, además de ser la sede que también influye en los resultados, porque eres la sede siempre tratas de dar tu mejor versión. Exacto. A la hora de la afición local que sigue el deporte, y esto se dio al traste con el resultado que lograron, que fue en definitiva el primer lugar por países con 5 preseas de oro en este campeonato mundial. Ellos llevaron a sus mejores boxeadores y demostraron allí que tienen calidad para continuar en la élite del boxeo y demostraron también por qué fueron la sede de este mundial. También tenemos que hablar entonces sobre cambios que ha hecho la Asociación Internacional de Boxeo. Y lo digo así, Asociación Internacional de Boxeo, porque cambiaron su nombre. ¿Por qué el abandono del amateurismo? El problema es que el amateurismo le estaba causando realmente pérdidas al boxeo en cuanto al el seguimiento del deporte a nivel internacional. El Mundial del 2015, que se efectuó precisamente en Alemania, si la memoria no me falla, fue realmente un mundial que dejó muchas pérdidas y a partir de ahí la Asociación de Boxeo buscó la forma de paliar esto y lo primero que hicieron fue eliminar el amateurismo, eliminaron la sigla también la letra de sus siglas como asociación internacional y a partir de ahí el boxeo ha ido ganando. Otra de las cosas que ha ido también aumentando el nivel, ya que en estos campeonatos del mundo, también en los Juegos Olímpicos, se está permitiendo la presencia de boxeadores con historial como pugilistas profesionales. Exacto. Eso también nos ha permitido a nosotros insertarnos en ese sistema. Bueno, muchos de nuestros boxeadores que estuvieron en el Mundial también han estado en algunos ciclos de boxeo profesional, sobre todo de América Latina, que nos ha permitido ir insertándonos poco a poco. Tenemos que ir poco a poco porque no tenemos experiencia en este campo. El boxeo cubano tiene muchísima calidad, la escuadra nuestra tiene calidad, como ya lo sabemos, lo conocemos, tiene una historia muy amplia, pero no tiene ese detalle que hay que tener, porque ahí no solo se ve la calidad del boxeador, también se ve las ventas, la propaganda, y eso influye también en el profesionalismo, la preparación que tiene que tener psicológica y mental nuestros boxeadores para poder insertarse también dentro de este mundo. El boxeo profesional es muy comercial. Exacto. Y tiene características diferentes al amateurismo, o por lo menos las reglas del amateurismo que se mantienen vigentes para estas competencias que son organizadas por la AIBA, pero sí cambian en el sentido de cuando van a un evento organizado como profesional netamente. El peso de los guantes, estamos hablando de la cantidad de asaltos en los que se combate, en muchos tiempos el tiempo de cada asalto también cambia y todas estas cosas influyen en el resultado que se tiene y por eso hay que ir, como bien tú decías, paso a paso a la hora de asumir de adentrarse en este mundo del profesionalismo. Sobre este tema vamos a continuar conversando en este programa de debate y análisis Penúltima Palabra. Te dejo una pregunta en el tintero. ¿Por qué crees que hayan aumentado la prima, el pago de los primeros lugares de los títulos que se van a pagar y que se recibe en este campeonato mundial? Vamos a dejarlo ahí, amigo televidente. Vuelva con nosotros en unos instantes. Habíamos dejado esta pregunta en el tintero. ¿Por qué el aumento del pago del primer lugar
a los medallistas que participen en este campeonato mundial, Jorge Luis? Esta ha sido la estrategia clave para aumentar el poder de convocatoria y hacer más atractiva este campeonato del mundo que se celebró en un país con tanta tradición como Uzbekistán. Hay que decir que el cambio ha sido realmente circunstancial, bien grande, porque en el último campeonato del mundo que se celebró, el equipo ganador recibía $100,000. El primer lugar recibía 10,000. El medallista de plata recibía 5,000 y el de bronce recibía 2,500. Pues en esta ocasión se aumentó el equipo ganador a $500,000. El primer lugar a 200,000, el segundo lugar a 100,000 y el tercer lugar a $50,000. Lo que te da la medida del nivel de inversión que ha hecho la IVA para que este evento fuera un éxito como terminó siendo rotundamente este campeonato del mundo. Y también los resultados de nuestra escuadra, que si bien quedó en cuarto lugar, y eso es un tema que vamos a analizar un poco más adelante en el debate, pero que tenemos individualidades que se pueden hablar. La conformación de nuestra escuadra con Julio César, con Roniel Iglesias, ¿qué crees también con jóvenes que llevaron y que fue su primer evento internacional de categoría? Bueno, realmente fue una apuesta bastante arriesgada, una combinación de juventud y experiencia estamos hablando de uno de los torneos más duros que se han hecho en la historia de este deporte, como organización profesional. Y hay que decir que, sobre todo, la juventud sacó la cara en este campeonato del mundo. Los púgiles como Erislandi Álvarez, como Jorge Fernando Arzola, el santiaguero, que lograron el resultado, como Joel y Feliciano Hernández, que fue el único campeón que logramos coronar en este campeonato del mundo, y por supuesto no lo podemos desechar ni mucho menos, y te da la medida de que el relevo del boxeo está asegurado para lo que se viene, que ya el año que viene tenemos Juegos Olímpicos, la cita en París, y este resultado te da la medida de que tenemos potencial para trabajar. Por supuesto, para muchos de estos jóvenes era la primera experiencia internacional y un debut realmente súper complicado en un torneo, en el campeonato del mundo, reitero, más duro de la historia, por todo lo que hemos conversado anteriormente, y que los muchachos se mostraron a la altura de lo que sucedió ahí. Otros que para mí, desde mi punto de vista, su presencia es un poco más polémica, porque en los últimos años los resultados no lo acompañan mucho. Sobre todo el caso de Giovanni Beitia. A mí me sorprendió la presencia de Beitia en este campeonato del mundo, tengo que decirlo así. También Roniel Iglesias, que si bien en los últimos años los resultados de Iglesias no han sido buenos, obtuvo un oro olímpico en Tokio, que es el que le da el veredicto, porque su carrera parecía ya prácticamente terminada, porque no lograba cuajar actuaciones sobresalientes hasta esos Juegos Olímpicos, en lo que se sobrepuso a las críticas también, que ya venía siendo muy cuestionado, y logró esa medalla de oro olímpica para beneplácito también del pueblo cubano, que siempre está pendiente al boxeo. Y es lo que lo catapulta realmente hasta llegar como primera figura todavía a este campeonato del mundo. Sin embargo, nombres como Arlen López, que pudieron dar más, porque tiene experiencia, pero también tiene todavía juventud, tiene un camino recorrido, y sus contrarios en este mundial quizás no estaban tan a su nivel, sin embargo no logró llegar a esa final. Donde quiera que boxee Arlen López es favorito. Es un boxeador que ha demostrado tener una calidad y sobre todo con su pegada hace mucho daño a los contrarios. Más allá de que él haya trabajado en esto, porque él tuvo, sobre todo en aquellas famosas series mundiales de boxeo, tuvo una racha de como 7 peleas que ganó por KO de manera consecutiva. Exacto. Y fue requerido por esto, porque le decía, porque también cuando te topes con un boxeador que te acepte la pelea con todo y tu pegada, vas a llegar al último asalto con problemas de fondo físico para lidiar con esto. Pero no me sorprende el resultado de Arlen, porque si bien es un boxeador que todo el mundo conoce la calidad que tiene, y los resultados y su palmarés internacional lo dice, sí ha tenido estos baches en su carrera deportiva. Sí ha tenido altas y bajas. Y ha tenido esos bajones. Exacto. Que ha sido irregular. Ha llegado a los eventos con también déficit en la preparación, y los entrenadores lo han dicho, y eso siempre ha preocupado. Sin embargo, Acebal apostó por él. Lamentablemente no trajo el resultado que se quería. Sin embargo, el cuarto lugar de nuestra delegación, sí, compañeros, es muy feliz
para nuestros aficionados, muy feliz para el boxeo nuestro. Sin embargo, debemos seguir trabajando. Ahora vamos a una pausa porque veremos un material sobre Alcides Sagarra, quien es el padre del boxeo cubano. Y luego volveremos en este interesantísimo debate sobre el boxeo. Veamos. El doctor en ciencias Alcides Sagarra Carón nació en Santiago de Cuba el 18 de agosto de 1936. Su legendaria personalidad está muy ligada a la Escuela Cubana de Boxeo. Fue seleccionado el mejor entrenador del siglo XX por la Asociación Internacional de Boxeo Amateur como artífice de decenas de fajas olímpicas y mundiales para la isla. Por sus manos pasaron leyendas del pugilismo cubano y mundial como el indiscutible Teófilo Stevenson, dueño de 3 títulos mundiales y 3 olímpicos, siendo el peso completo amateur más grande de todos los tiempos, con una legendaria pegada que lo llevó a comparar con el mítico Mohamed Ali. Sagarra también estuvo en la esquina de la extraclase Félix Sabón, que con 3 oros olímpicos, 6 mundiales, 3 panamericanos e igual cantidad de centroamericanos y con una técnica no muy precisa, combinaba los jabs con rectos de derecha y ganchos al estómago que destruían cualquier estrategia. Otros grandes púgiles hicieron insuperable la historia del deporte de los puños bajo la preparación de Sagarra. Nombres como Roberto Balado, Adolfo Horta, Rolando Garbey, Ángel Herrera, Armando Martínez, Maico Romero o Ariel Hernández se cuentan entre los mejores según las palabras del propio maestro. La impronta de Alcides Sagarra Carón llega hasta nuestros días y los domadores hacen gala con la calidad que posee el boxeo cubano. Jorge, nos habíamos quedado analizando la escuadra cubana y no podemos dejar de mencionar a Joenly Feliciano, quien obtuvo ese excelente primer lugar en una presentación que fue de sueños. Sí, cómo no. Y ya se había vislumbrado a este muchacho como el mejor boxeador de la escuadra cubana. Antes de comenzar el campeonato del mundo se veía como una de las posibilidades más altas de elevar al campeonato por su calidad técnica, a pesar de su juventud y por las demostraciones que había dejado este muchacho en sus presentaciones internacionales anteriormente de este campeonato del mundo. Y se veía que tenía posibilidades altas de lograr el título que finalmente terminó logrando ahí en este mundial, que si bien fue otra división donde el nivel competitivo fue muy alto, Feliciano se mostró por encima del nivel de la división durante toda su trayectoria en este campeonato del mundo y terminó llevándose la medalla de oro. ¿Y no te resulta triste que en este campeonato mundial nos hayamos quedado con solo una medalla de oro? Sí, pero es entendible. Exacto. No podemos quedarnos solamente con ese resultado y hay que ir más allá. Porque en primer lugar estábamos hablando del torneo, el campeonato del mundo más duro que se ha enfrentado una escuadra cubana de boxeo. En segundo lugar, por la presencia de tantos jóvenes dentro porque nunca habíamos sufrido para un campeonato del mundo tantos cambios en tantas divisiones, más allá de que fueron varias figuras ya establecidas, como ya los casos de Arlén, Julio César, Roniel, Lázaro Álvarez y Giovanni Beitia, que fueron los casos más reconocidos, pero de ahí en fuera una camada de jóvenes para completar las 13 divisiones, que también influye a la hora de analizar el resultado de Cuba. Y cuando tú miras el resultado y te das cuenta que los medallistas son precisamente esos boxeadores que son jóvenes, que estaban prácticamente debutando en un torneo de tanto nivel, te da la medida que el resultado es positivo, sumamente positivo. Ojo, en el caso de Julio César La Cruz y de Arlen López, si bien hay que decir que se fueron sin medallas, y esto sorprende y por supuesto que influye negativamente. Es lo que más preocupa a los aficionados, porque son dos figuras cimeras. Julio César llegó a ser el mejor boxeador del mundo en su momento. Pero está bien. Yo creo que eso no pone en riesgo su calidad como pugilistas, ni creo que haya que prescindir en algún momento de estos boxeadores dentro de la escuadra cubana, ni mucho menos. Yo creo que tanto Arlen López como Julio César La Cruz tienen la calidad todavía suficiente y la bomba para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Crees que lleguen a París 2024 después de haber tenido tanto recorrido? Yo pienso que
debemos trabajar un poco más en este año en los centroamericanos y en los panamericanos con figuras que estén por detrás de ellos, darle más preponderancia, porque nos podemos quedar en un bache como ha sucedido en ocasiones anteriores con algunas divisiones y sobre todo en los pesos más altos que hemos tenido tan pocas figuras. El problema es que solamente te queda un año para establecer ese cambio, para cerrar el ciclo olímpico. Yo creo que lo más lógico sería cerrar este ciclo olímpico con estas figuras ya establecidas hasta París 2024. Hasta París 2024, y a partir de ahí entonces ya buscar ese relevo, ese cambio generacional que también es necesario, aunque Arlen López no es un boxeador tan experimentado. No es el caso de Julio César La Cruz, que ya sí tiene un poco más de años y de Iglesias, trayectoria. que tiene casi 16 Playa Girón en su haber. Roniel Iglesias, ya yo reitero lo que decía anteriormente, yo pensé que Roniel Iglesias llegaba hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la medalla de oro que obtuvo allí, sorpresiva, también hay que decirlo así. Exacto. Lo catapultó hasta esta Copa, hasta este campeonato del mundo, pero creo que la presencia de Roniel Iglesias ya sí es mucho más cuestionable, y sobre todo la de Josvani Beitia y Lázaro Álvarez. Josvani Beitia, que salvo algunos chispazos en su carrera deportiva, siempre ha sido un boxeador que se ha quedado a deber con la escuadra cubana. Y el caso de Lázaro Álvarez, que sus resultados han ido en picada en los últimos años. No, siempre se le ha hecho esquivo el título olímpico, pero en los campeonatos del mundo es tricampeón mundial. Pero a partir de ahí se le han hecho completamente imposible, sobre todo también en los campeonatos del mundo, a Lázaro Álvarez alzarse con la corona, y esto te da la medida de que ya necesitas un recambio generacional, que aquí en este caso sí podrías pensar en llegar antes de los Juegos de París 2024, hacer un trabajo de estudio a profundidad y ver qué soluciones tienes acá en la base para poder buscar figuras que te hagan una mejor actuación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, también tenemos que analizar ahí que Joenlis Hernández Feliciano también se nos fue, y que tenemos que buscar ahora un relevo para poderlo preparar durante todo este ciclo y que en menor tiempo llegue a París 2024 con calidad. El problema de la ausencia de Feliciano no es tanto el que se haya ido, sino el momento en que se va, que a poco más de un año para que lleguen los Juegos Olímpicos, y ya una figura que se vislumbraba muy como difícil. El mejor boxeador de la escuadra cubana de boxeo en sentido general, que con la presencia de tantos campeones olímpicos, ya estamos hablando de palabras mayores. Hay que decir que se te hace mucho más difícil encontrar una figura que te pueda emular ese resultado de Feliciano. Y tenemos otra figura que en Santiago de Cuba también se está haciendo su nombre, y con 20 años ya tiene una medalla de plata. Estamos hablando de Fernando Arzola. Lo tenemos en entrevista para este programa en exclusiva. Veamos qué nos dijo este joven de Santiago de Cuba. Un mundial con mucha rivalidad y mucha calidad en lo contrario. El italiano fue el primer contrario que me topé en la competencia, y había sido campeón asiático en los pesos completos. Los boxeadores de profesional ya tienen una experiencia mayor que la de varios atletas que son amateurs. Tienen mucha competencia, más competencia lo que tienen amateur y profesional, más preparación todavía. Sabemos que eres de los pesos completos, sin embargo eres el boxeador que menos peso tenías en tu división. ¿Cuánto influyó en las peleas eso? ¿Cuánto influyó en los combates tuyos? A pesar de que yo soy más rápido que ellos y tenía más técnica, me sentía en la libra de los golpes cada vez que peleaba contra ellos. Ya Lolo, un boxeador con mucha experiencia en el amateur como profesional, tiene 20 y pico peleas profesionales ya. Por ejemplo, ¿qué consejos te pudo haber dado Julio César La Cruz La Sombra, que es un doctor en el boxeo internacional? Julio, yo dormía con él en el cuarto, yo y él divertía. Y siempre, desde el principio me dijo de que yo podía llegar a la final. Siempre, hasta la final con Jaloló. Sí. Siempre me dijo, una vez me dice, si tú llegas a la final con Jaloló, aunque tú pierdas, ya tú eres campeón del mundo.
Y para cerrar este programa, Jorge Luis, es un placer para nosotros haber escuchado las palabras de Fernando Arzola, tenerlo aquí en Santiago de Cuba y poder tener el sentimiento de primera mano de lo que sucedió en este campeonato de boxeo del que estábamos hablando. Un excelentísimo futuro tenemos con este joven de 20 años. La medalla de Fernando Arzola es oro. Véalo usted como lo quiera ver, es oro. Fue plata, perdió contra un extraclase, uno de los mejores boxeadores de la historia en esos supercompletos, más de 92 kilogramos, como Bakodir Yalolov, un púgil con una trayectoria a la altura de los más grandes. Pero hay que hablar de Fernando Arzola. Sin embargo, este boxeador viene del amateurismo y ha demostrado que tiene la calidad para llegar a este excelente mundial. Son figuras que dentro del amateurismo han brillado de esa manera, aunque ya desde hace muchos años ya no se puede hablar de amateurismo, porque ya todos estos pugilistas están insertados dentro del circuito profesional de boxeo, y antes de eso, la presencia de ellos en la Serie Mundial de Boxeo, en aquella famosa Serie Mundial de Boxeo que paralizaban a Cuba completa. Excelente, como disfrutábamos de los boxeadores cubanos y de los mejores del mundo. Daba realmente a conocer a estos boxeadores que actualmente están brillando en lo más alto, como es el caso de Yalolov. Y ahí ha llegado Fernando Arzola, en una de las divisiones más difíciles que tiene el boxeo en la actualidad. Y no solamente la dificultad que tiene la división de esta de más de 92 kilogramos, sino que era una división en la que en los últimos años nos había costado muchísimo lograr resultados de este nivel y establecer, de hecho, una figura como se emerge ahora Fernando Arzola en estos momentos en esa división, porque ni los hermanos Perón, ni Lenier, ni Daniel, ni la Pantera Larduet habían logrado tener esa estabilidad en los resultados que te pudieran decir a ti que podían establecerse como en la élite de esa división dentro del boxeo mundial. Y llega Arzola con 20 años, primera experiencia. Es que Arzola había ya demostrado en el Mundial Juvenil que podía llegar a estas instancias con la calidad con la que lo hemos visto. Sin embargo, yo pienso que sí que sorprende, porque en su división, en la división de más de 92 kilogramos, era el que menos pesaba de todos los púgiles que se presentaron. Y eso él nos decía en la entrevista que nos dio, que se sentía la pegada de los otros boxeadores y que les resultó también un tanto difícil poder llegar hasta esta final con toda la calidad y la preparación física que demostró. Y no solamente en el apartado físico. Cuando tú analizas la trayectoria de los rivales que tuvo que enfrentar Arzola allí, eso es otro plus añadido, eso es otra pegada más fuerte para este muchacho que tuvo que combatir allí contra titanes. Exacto. Y no defraudó. Realmente yo creo que Arzola llega como esa bocanada de aire fresco que necesitaba el boxeo en Santiago de Cuba, que no estaba viviendo sus mejores años de salud. Y Arzola llega, emerge y sale con este subtítulo en este campeonato del mundo, y eso te da la medida de que tenemos futuro en el boxeo de Santiago de Cuba. Y ya cuando para los próximos clásicos nacionales que se efectúen aquí en nuestro país, ya cuando boxee Fernando Arzola se va a mirar con lupa, porque se va a estar hablando de un boxeador ya establecido dentro de la élite del pugilismo mundial. Tú hablabas de los clásicos nacionales, y el Playa Girón es, como él mismo dijo tras bambalinas, un campeonato mundial. El Playa Girón cubano siempre se disputa y tiene una calidad internacional, a pesar de que todos los boxeadores que se presentan son cubanos. Y lamentablemente conocimos que no se va a celebrar este año por dificultades que tiene nuestro país. Sin embargo, debió pensarse un poquito más, porque el boxeo en los eventos internacionales nos da una gran cantidad de medallas, y a mí me duele muchísimo que no se realice este campeonato nacional. Y aquí volvemos a caer en lo que hemos conversado durante todo este debate, que un año que precede a año de Juegos Olímpicos, no puedes darte el lujo de prescindir de un torneo como el Playa Girón, donde emergen figuras jóvenes y de donde han salido todos estos muchachos que ahora están probándose al más alto nivel del pugilismo en el mundo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo hemos conversado en todos los deportes, prácticamente en todos los debates. Podemos estar de acuerdo o no con la estructura, podemos estar de acuerdo o no con la sede y con muchas cosas que sabemos que tenemos que mejorar. Pero lo primero que tenemos que hacer es celebrar que se efectúen, que se realicen todos estos torneos. Porque más allá
de todas esas situaciones que afean un poco el espectáculo. Eso te da la medida, es el medidor que tiene el boxeo, no solamente el boxeo, el deporte cubano a la hora de la realización de los pararse. eventos nacionales nos permite sacar a la luz esos talentos que se tienen, que se desarrollan en la base, que están en las escuelas nacionales, un fogueo que es necesario y que el boxeo nuestro no debe perder. En este programa, como siempre, el debate se nos va, a pesar de no tener la presencia de nuestro otro colega Israel de la Llana. Sin embargo, Jorge Luis y yo hemos disfrutado muchísimo este tema del boxeo. Santiago de Cuba debe mantenerse en este primer lugar con Fernando Arzola, que lo hemos disfrutado muchísimo y seguiremos viendo sus desempeños en próximos eventos este año. Quédese con nosotros porque este es su programa Penúltima Palabra. Vuelva el próximo martes, porque la última la dice el terreno y eso usted no se lo puede perder. Buenas tardes.